También, otra vez un saludo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Daniel Zuluaga Barrios, soy profesional en criminalística del Tecnológico de Antioquia, soy coordinador del área de criminalística de Medicina Veterinaria Forense de Colombia, del grupo Animal Defense. Soy criminalista de la Inspección de Policía de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín. En este momento, en esta ocasión, vengo a exponerles algo sobre mi quehacer diario en criminalística, y es la parte del trabajo de campo, que muchas veces se ha visto, digamos, referenciada con actuaciones que van encaminadas a investigar delitos hacia las personas, o sea, hacia los humanos. El maltrato animal se ha ido, digamos que posicionando, por decirlo de alguna manera, como uno de los delitos que más debe tener atención del Estado. ¿Por qué? Porque el maltrato animal se desprenden muchas otras conductas que nos pueden llevar a, digamos, situaciones para poner en riesgo tanto la seguridad y la vida de muchas otras personas, empezando con el maltrato animal y otra infinidad de delitos. La idea de esta charla es que empecemos a, digamos, a darle el papel que merecen las ciencias forenses y la criminalística en el ámbito de la investigación del maltrato animal, porque desde ahí, desde que aquí en Colombia y en muchos otros países se le dio la categoría de delito al maltrato animal, tenemos que empezar a utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición, tanto en la parte pública, desde el Estado, como en la parte, digamos, privada o contractual, para poder investigar estos delitos y que podamos llegar a un feliz término, que esté ligado a la justicia y que esté, digamos, ajustado a derecho en la medida de lo posible. Entonces espero que esta ponencia sea de su agrado y esperemos que sea lo bastante claro como espero ser. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Uno de los pilares, digamos, en la materia de criminalística es que tenemos que ser demasiado proactivos. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a ligar a una de las frases de investigación y de criminalística que más peso tienen en cualquier investigación, sea delitos contra los humanos o contra los animales, y es el tiempo que pasa, es la verdad que huye. La dijo uno de los padres de la criminalística, el señor Edmond Locard. Esta frase, digamos, es la que nos debe a nosotros permitir entender que para cualquier actividad, cualquier acción que nosotros estemos implementando en la investigación criminal, sea animales, humanos, la disposición de toda la evidencia, de toda la información que nosotros vamos a tener que utilizar y que tenemos que recaudar, está ligada a lo que nosotros nos demoremos en atender un caso. Es un llamado también para las autoridades, para todas las personas que por razón de sus funciones tienen que ver con algún delito, que la disposición y el tiempo que pase entre la recepción del caso y la atención es fundamental para poder, digamos, delimitar y direccionar una investigación de manera correcta. Entonces esto no solo para la criminalística, sino que para muchas otras, digamos, ciencias o otras disciplinas se puede aplicar, ya que es demasiado fundamental que nosotros tengamos en cuenta esto. Vamos a empezar hablando primero, poniéndonos en contexto sobre qué es la criminalística. La criminalística, digamos que cuando se escucha esa palabra o la frase o las dos frases de investigación judicial, siempre se va a asociar, o la mayoría de las veces, por lo menos aquí en Colombia es el caso, de que se asocia con levantamuertos. ¿Usted qué es? ¿Criminalista o investigador judicial? ¿Saben? Usted es el que levanta los muertos, usted es el que recoge los muertos. Digamos que dentro de la investigación criminal, un elemento material probatorio como es un cadáver sí es fundamental, pero no es lo único que se hace. Entonces la criminalística es una disciplina científica que se encarga de reconocer, identificar, recolectar y evaluar elemento material probatorio y evidencia física para identificar al autor o autores o partícipes de un hecho que revista características de delito. Entonces toda esa parte técnica, toda esa parte, digamos, que va a estructurar en primera instancia nuestra teoría y lo que va a direccionar la investigación. La criminalística se tenía, digamos, de un tiempo hacia atrás como un auxiliar del derecho penal. Cuando se habla de criminalística siempre se va a asociar al derecho penal. La criminalística tiene muchas otras
digamos, formas de aplicación, no solamente en el derecho penal, sino en el derecho administrativo, el derecho laboral, muchas formas en las que un criminalista, un investigador judicial puede aportar esa manera técnica para que no vamos a hablar de delitos solamente, sino las situaciones que se le presenten, que se deban aclarar mediante el método científico de investigación criminal, se puedan realizar. Entonces, ya sabiendo que la criminalística engloba muchas otras aristas de lo que es el derecho, podemos empezar a hablar de esa parte técnica como tal. Y es aquí donde empezamos también a mirar que los delitos contra los animales también se pueden investigar de manera técnica, científica, ajustada a la ley, como cualquier otro delito merece. Otro término que tenemos que aclarar son las ciencias forenses. ¿Qué son las ciencias forenses? Son todas aquellas ciencias, artes u oficios que prestan su ayuda al proceso penal. Entonces tenemos la balística, tenemos la biología, tenemos la química, la física, nuestra querida veterinaria forense. Entonces, es aquí cuando empezamos a mirar que ese apellido forense, esa clasificación de forense, cuando se le da a la medicina veterinaria, se le tiene que dar el estatus que merece la investigación del maltrato animal, como cualquier otra, la biología forense, la química forense, la grafología forense. Entonces, cuando estamos hablando ya de que una ciencia está prestando su ayuda concomitante, obviamente la parte forense tiene que estar ligada no solo los conocimientos, sino de la práctica y de la experiencia que se tenga en el ámbito. Eso hay que dejarlo bastante claro. La experiencia en el ámbito de la investigación criminal, el maltrato animal, es fundamental para poder llegar a una investigación forense de la talla que necesiten los delitos. Entonces, como esta charla, digamos, tiene una puntualidad y es la criminalística de campo, tenemos que diferenciar o tenemos que hacer, digamos, un énfasis primeramente en diferenciar qué tipo de criminalística hay. Vamos a encontrar que tenemos criminalística de campo, criminalística de laboratorio y criminalística reconstructiva. No quiere decir que sean diferentes, digamos que es una criminalística aplicada en momentos procesales distintos que pueden estar, digamos, inmersos en una misma investigación. Entonces, al hablar de criminalística, no tenemos que, es que hay criminalística de campo, es diferente a la de laboratorio, no se pueden combinar, no. Es la criminalística como tal, como disciplina científica, se puede aplicar en distintos estados procesales, dependiendo de los requerimientos que la investigación, digamos, esté solicitando, o las actuaciones o las diligencias que se deban realizar después de un programa metodológico, por ejemplo, que se tiene una información y se deben desplegar una serie de diligencias específicas para poder, digamos, darle solución o resolver algún cuestionamiento que se tenga dentro de la investigación. Entonces, no quiere decir que porque se hizo una diligencia no se pueda volver a hacer o no se pueda repetir. Las diligencias se hacen cuantas veces sean necesarias. Lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo del momento procesal se van a hacer, digamos, algunos protocolos para poder identificar mejor ese tipo de elementos materiales probatorios y evidencia física con los que vamos a estar trabajando dentro del marco de la investigación. Porque todos los elementos materiales probatorios van a tener que ser analizados de alguna manera y muchas veces de manera específica dependiendo de su naturaleza. Entonces la criminalística de campo va a tener un proceso en el que, digamos, un elemento material probatorio puede pasar por 3 fases distintas dentro de la criminalística de campo, la criminalística de laboratorio, y para obtener una información que nos permita, digamos, reconstruir un hecho en el momento en el que la criminalística constructiva haga su entrada en la investigación. Entonces, criminalística de laboratorio, podríamos decir que son todas esas técnicas de investigación que se aplican dentro de un laboratorio, dentro de una, digamos, una estructura sistemática de eventos que vamos a estar implementando de manera científica y con todo el rigor y toda la metodología que, digamos, cada elemento material probatorio amerite dentro de unas instalaciones. El laboratorio va a ser dependiendo el requerimiento o
o la necesidad que se tenga en el momento. Vamos a tener los laboratorios de balística, vamos a tener los laboratorios de grafología, vamos a tener los laboratorios de biología. Entonces, para que un elemento material probatorio pueda ser analizado de manera correcta, tenemos que entrar primero a identificar su naturaleza y cuál es la capacidad demostrativa que nosotros intuimos que puede tener ese elemento material probatorio, para poder así destinarlo al laboratorio que tal pueda ofrecer mediante la aplicación de sus procesos técnicos y científicos, extraer esa información, esa vocación probatoria y trasladarla al momento procesal en el que tenga que ser expuesta ante un tribunal o ante la autoridad que lo requiera. Entonces, no solamente es que un elemento material probatorio por sí solo va a, digamos, permitir que se pueda tomar una decisión, ¿no? El elemento material probatorio es, digamos, algo que contiene una información que después de pasar un proceso científico nos va a permitir que esa información pueda sustentar una hipótesis. Eso es lo que vamos a determinar como capacidad demostrativa. Un elemento, si vamos a hablar así, hacer un paréntesis sobre cadena de custodia, que es todo ese proceso sistemático que se le aplica a todos los elementos materiales probatorios desde su hallazgo hasta su disposición final, para poder tener una trazabilidad de todas las personas que tuvieron contacto con ese elemento material probatorio. Entonces, dentro de esa cadena de custodia, lo que se va, digamos, a proteger más puntualmente es la capacidad demostrativa de ese elemento material probatorio. Entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo un vaso con elemento material probatorio, un vaso de vidrio con un elemento material probatorio de origen microscópico, una huella digital, y si ese vaso se me quiebra, digamos que en algún momento de nuestra normatividad, el hecho de que ese elemento material probatorio se haya quebrado, digamos que podría tender a que se excluya del proceso. Pero si dentro de los fragmentos que ese vaso resultan cuando se quiebran, hay todavía una huella que puede utilizarse para el proceso, esa capacidad demostrativa de ese elemento material probatorio aún se mantiene, porque es que lo que necesitamos no es el vaso como tal, sino lo que nos pueda aportar el vaso, y lo que nos puede aportar el vaso es la huella, y la huella aún se mantiene, aún con el vaso quebrado en los fragmentos. Entonces, esa es digamos, la capacidad demostrativa que tiene ese elemento y cualquier otro que nos pueda servir después de un proceso científico para aportarlo a la investigación. Ahora, la criminalística reconstructiva son todas aquellas, digamos, análisis cualitativos y cuantitativos de toda esa información que nos va a permitir recrear qué pudo haber pasado en ese lugar de los hechos. Ahí es cuando vamos a empezar a hablar de una hipótesis, cuando estamos con todos los elementos materiales probatorios que encontramos en el lugar, o de alguna otra manera, porque no, ahora más adelante vamos a ver que no solamente se pueden encontrar elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos, con toda esa información y todo ese análisis de esos elementos materiales probatorios pudimos reconstruir con base científica y sustentada una probabilidad de lo que pudo haber pasado en ese lugar de los hechos. Entonces esa es la definición la diferencia entre criminalística de laboratorio y criminalística reconstructiva. Entonces, el ejemplo que tenemos en la pantalla es la parte de laboratorio, se utilizan todos los equipos analizando los elementos materiales probatorios, y la criminalística reconstructiva, que es lo que pudo haber pasado, por ejemplo, que pudo haber ocasionado que esa caja de cartón tenga esos patrones de esa sustancia, digamos, roja, viscosa, que puede ser consistente con sangre, cómo se pudo haber creado ese patrón. Eso es lo que nos va a decir la hipótesis basada en todo lo que les he dicho anteriormente. Ahora, criminalística de campo, ¿qué es lo que nos trae aquí hoy? ¿Qué es la criminalística de campo? Son todas aquellas técnicas que nos van a permitir, digamos, entrar o abordar el lugar de los hechos de una manera correcta, implementando un método. Son todas aquellas, digamos, acciones que yo voy a tomar cuando tengo enfrente un lugar de los hechos para que todo lo que yo tenga que hacer ahí esté sustentado y esté basado en un método. Porque lo que más, digamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de una investigación en un lugar de los hechos, sea con animales o sea con personas, es que todo tiene que ser metódico. No podemos hacer nada, digamos, que mediante improvisación. Todo tiene su orden. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, entre comillas, mal en el lugar de los hechos, va a verse reflejado
en la sustentación en un juicio, si se puede llegar a un juicio. Entonces, la criminalística de campo son todas aquellas técnicas que nos van a permitir abordar de manera correcta ese lugar de los hechos. Ahora, tenemos que tener ya, digamos, un panorama amplio de lo que la criminalística nos va a aportar el día de hoy en cuanto a su definición, la criminalística como disciplina científica. Ya sabemos qué diferencias hay entre criminalística de campo, de laboratorio y reconstructiva, y que todo tiene que estar basado por un método. Pero entonces, ¿qué tipo de lugares o qué tipo de elementos tenemos que tener en cuenta nosotros para poder aplicar lo que es criminalística de campo, esa metodología que tenemos, digamos, basada en los manuales de investigación? Tenemos que tener en cuenta que la definición del lugar de los hechos, digamos, no debe pasar desapercibida. ¿Qué es un lugar de los hechos? Un lugar de los hechos lo podemos tomar como cualquier sitio abierto, cerrado, mixto, móvil, una aeronave, una nave, un carro, una moto, lo que sea, donde se presume que se cometió un hecho que reviste características de delito. Entonces, en resumidas cuentas, un lugar de los hechos que puede ser cualquier lugar en el que nosotros podamos estar, mirar, pensar. Cualquier lugar del mundo puede ser un lugar de los hechos, independientemente que haga frío, calor, esté húmedo, esté seco, lo que sea. Entonces, para ilustrar algo de lo que le estoy diciendo en la imagen, podemos ver tres lugares, tres escenarios diferentes que constituyen cada uno dentro de su contexto particular un lugar de los hechos. Tenemos el primero que está a la izquierda, es un zaguán, es una división entre dos casas. El otro es una instalación de una entidad pública y el otro es digamos, un lugar abierto, zona rural. Ambos, todo ese conjunto de condiciones los hacen a ellos un lugar de los hechos en el que se puede haber cometido cualquier delito. Entonces no necesariamente tiene que, dependiendo del lugar de los hechos, se puede cometer tal delito. Entonces tenemos que tener en cuenta y bastante claro que un lugar de los hechos puede ser cualquier lugar en el que nosotros podamos estar. Ahora, no solo necesitamos un lugar de los hechos, necesitamos necesitamos identificar qué es lo que hace que ese lugar se convierta en un lugar de los hechos, en una escena del crimen. ¿Qué es lo que a nosotros como investigadores desde la parte criminalística, porque aquí tenemos que hacer también una diferencia, la criminalística y la investigación judicial, digamos que pueden sonar iguales dentro de un contexto, digamos, popular, pero la criminalística se encarga, el objeto de estudio de la criminalística son los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Y el objeto de estudio de la investigación judicial es la información legalmente obtenida. Entonces, ¿de qué manera podemos identificar nosotros que un lugar de los hechos es un lugar de los hechos? Es porque nos va a aportar elementos materiales probatorios. ¿Y qué es un elemento material probatorio? Un elemento material probatorio es cualquier elemento físico, químico, biológico, vegetal, de estado sólido, líquido, gaseoso, cualquier cosa, grande, pequeña, que pueda estar involucrado, que tenga indicios de que pudo haber sido utilizada o fue producto o el resultado de una acción que revistió características de delito. Entonces, en síntesis, volvemos al mismo ejemplo, el lugar de los hechos. Cualquier cosa que nosotros podamos ver, tocar, oler, sentir en el ámbito del tacto, no algo, digamos, más sensorial, puede ser o puede constituirse como un elemento material probatorio. Entonces puede ser un lapicero, puede ser una billetera, puede ser un bafle, un celular, un computador, una pieza anatómica, un cadáver, un kilo de grama de tierra, lo que sea, puede constituirse como un elemento material probatorio. Entonces, para un ejemplo gráfico tenemos un lugar de los hechos a la izquierda en el que un canino, raza pitbull, fue encontrado sin vida y seguido a él se encontró una sustancia, no sé si alcanzará a apreciar bien, marcada con el numerador número 1, una sustancia que no pertenecía a ese contexto. También tenemos que tener en cuenta eso, los elementos materiales probatorios también hay que tenerlos diferenciados entre que sean asociativos y no asociativos, lo vamos a ver más adelante. Al lado de ese cadáver se encontraron sustancias que se pueden presumir tienen que ver con la situación que estamos investigando. Al lado derecho tenemos
un elemento material probatorio marcado con el número 1 encima de una mesa procedimental, puede que sea en un laboratorio, pero en ese momento, ahí en ese lugar fue donde se encontró ese elemento material probatorio. Entonces no necesariamente tiene que ser un lugar así como el que están viendo a la izquierda. Cualquier lugar, inclusive un centro médico, un laboratorio, puede ser catalogado como un lugar de los hechos. Y ahí se tienen que aplicar los protocolos igual como se los he venido mencionando. Entonces, sabiendo que el lugar de los hechos es cualquiera y el elemento material probatorio es cualquier cosa también, ya nos vamos haciendo una idea de lo amplio que puede ser la metodología de investigación criminal, no solo para humanos, sino para animales, porque hay que tener en cuenta, cualquier delito se puede replicar. Entonces, de la misma manera que alguien le quita la vida a una persona, se la puede quitar a un animal. Entonces, no hay por qué pensar que los delitos contra los animales, entre comillas, pueden ser más fáciles de investigar que los de una persona, porque la misma forma, la misma manera en la que muere una persona, puede morir un animal. Ambos somos, digamos, diferenciando entre humanos y animales, somos sistema orgánico. Entonces, cualquier lesión se puede, digamos, ver de manera similar en ambas especies. Entonces, no hay razón para pensar de que un pericidio, un biocidio, en el que esté involucrado un canino, sea diferente, digamos, en cuanto al contexto de un homicidio a una persona en las mismas condiciones. Podemos poner el ejemplo de que si en ese momento hubiera sido no un perro, sino una persona la que está ahí, ¿en qué cambiaría ese lugar de los hechos? No cambiaría en absolutamente nada. La misma manera en la que ocurrieron los hechos con el canino, digamos, sacando aparte esa parte, digamos, racional, pero funcionalmente, orgánicamente, sería exactamente igual a lo que le pasó a ese animal si hubiera sido una persona. Y se tendría que trabajar el lugar de los hechos de la misma manera, con toda la metodología y toda la técnica que se puede implementar dependiendo de las condiciones. Ahora, para Colombia, la normativa define el elemento material probatorio en el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, que es nuestro Código de Procedimiento Penal. Como les decía anteriormente, elemento material probatorio puede ser cualquier cosa. Para eso tenemos este ejemplo en pantalla en el que esto es un caso real, un canino que fue, vamos a verlo más adelante, digamos, le quitaron la vida y estos elementos fueron encontrados en la misma escena. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que esos elementos materiales probatorios tienen que ver con el contexto de la muerte del canino. Entonces, ahí tenemos muchas cosas. Tenemos correas, tenemos basura, tenemos restos orgánicos, tenemos restos plásticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también no cualquier elemento material probatorio o cualquier elemento, perdón, digamos solamente elemento que se encuentre dentro del lugar de los hechos va a ser catalogado como un elemento material probatorio. Hay que tener en cuenta eso. No vamos a alzarnos con todo lo que encontremos en el lugar, sino tiene, digamos, un vínculo o o está ligado a la conducta que estamos investigando. No digo que esto sea una complicación. Digamos que para un ojo inexperto cualquier elemento podría, digamos, en los inicios de un investigador, un elemento puede ser vinculado de muchas maneras a una acción. Tenemos que tener en cuenta la idea de que muchas veces la misma emoción nos puede llegar a traicionar. Por eso, en esto digo que cualquier profesión, la objetividad tiene que estar presente en todo momento. Entonces nosotros, solamente por el imaginativo, no nos podemos dejar llevar. Tenemos que tener en cuenta la acción y todo lo que tenga que ver con el contexto de la escena para no estar, digamos, que dilatando el proceso por fallas en la recolección o en la identificación del elemento material probatorio. Entonces, volviendo a este ejemplo, si yo, digamos, que alcanzo a identificar o visualizar que lo que me está entregando la escena como tal físicamente, más la información que tenía antes de llegar, me puede indicar que lo que yo necesito de ese conjunto de elementos que hay en esa foto es la correa. ¿Para qué voy entonces a, digamos, levantar el resto? No es que los tenga que
desechar de una vez. Todo puede, digamos, tener un vínculo en el momento porque están dentro del mismo contenedor, están en el mismo espacio. Pero, ¿qué tiene que ver cada uno de los elementos con la acción que estamos investigando? Eso es lo que tenemos que identificar. No todos los elementos materiales probatorios, digamos, que se recojan en el lugar de los hechos van a llegar a una discusión en juicio, van a llegar a una contradicción, pero se dilataría más el proceso si nosotros llegamos a un lugar de los hechos y nos llevamos 3 camiones de elementos de cualquier índole que, digamos, entre comillas, pueden estar vinculados con el hecho. Entonces hay que tener en claro eso. Lo que les decía, entonces, no todo lo que se encuentra en el lugar de los hechos es considerado un elemento material probatorio. El criterio del investigador es supremamente importante. ¿Por qué? Porque, digamos, no vamos a pretender solucionar el caso en el lugar de los hechos como tal. Digamos que eso puede ser una percepción que se tiene de las series americanas en los que todos los delitos se resuelven en 2 horas y nunca hay un muerto feo y todo está ahí a la mano y todos los investigadores saben de absolutamente todo. Eso, digamos que es muy bonito para la parte cinematográfica, pero los que, digamos, estamos dentro de la experiencia real de la investigación criminal, no todo es, digamos, tan color de rosa como se dice. La hipótesis que nosotros vamos a irnos armando durante la inspección al lugar de los hechos puede que nos sirva para direccionar la investigación, pero muchas veces hay momentos en los que un solo elemento material probatorio que, digamos, no teníamos en cuenta de, digamos, con una relativa, digamos, diferencia de los otros o que no estaba resaltado, nos puede cambiar la investigación de un momento a otro. O cuando de pronto llegan elementos que no se tenían en el momento y que por algún otro medio llegan a nuestras manos como investigadores y que nos puede dar un giro a la investigación. Entonces no podemos pretender que lo que yo piense en el lugar de los hechos con lo que me está dando la escena va a ser lo definitivo. Eso nos va a servir, exactamente, si eso no hay ninguna discusión en eso, nos va a servir para direccionar la investigación y nos va a dar unas bases técnicas y científicas. Digamos que tenemos que tener en cuenta que el recorrido que debe tener un elemento material probatorio hasta convertirse en una prueba, porque todo empieza como indicio, pasa a ser elemento material probatorio y pasa a ser una prueba. Todo lo que yo llego a encontrar en el lugar de los hechos antes de vincularlo formalmente a una investigación mediante el numerador, que es cuando yo le digo a este elemento, usted, elemento material probatorio número 3, ya hace parte de la investigación. Ahí lo vuelvo un elemento material probatorio cuando lo vinculo. Antes de eso es un indicio, es algo que indica algo que pudo haber pasado. Después de que ese elemento ya es considerado parte de la investigación como elemento material probatorio de evidencia física, va a pasar lo que les dije ahorita, todo ese proceso científico de análisis para extraer toda esa capacidad demostrativa que nos va a dar una información relevante para la investigación. Y es ahí que mediante una base de opinión pericial, o sea, un informe de un perito en un área específica, esa información es lo que nos va a nosotros servir como prueba dentro de un juicio. No es el elemento material probatorio como tal, vuelvo y lo digo, porque es un error que se tiene pensar de que el elemento como tal físicamente es lo que nos va a servir o nos va a servir y de ahí para allá no hay más nada. Es lo que nos pueda dar ese elemento, esa capacidad demostrativa. Muchas veces un arma de fuego no sirve como prueba solamente por el hecho de ser un arma de fuego, sino porque tiene una huella. Puede que no la hayan disparado, sigue siendo un arma de fuego que fue diseñada para disparar, pero si lo que a nosotros como investigadores nos importa es la huella que tiene ese elemento, eso es lo que se tiene que preservar. Es la capacidad demostrativa. En ese momento no es su aptitud de disparo, sino la capacidad demostrativa de ese elemento que contiene ese arma de fuego como una huella digital, una huella dactilar. Entonces hay que tener gran diferencia en eso, de que no el elemento como tal es lo que nos va a nosotros a dar un caso, sino cómo se trata ese elemento y lo que nosotros queramos llegar con ese elemento. Le decía, los indicios asociativos y no asociativos. Volvemos otra vez al lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque no todo lo que está en el lugar de los hechos es un elemento material probatorio.
Digamos que cuando estamos hablando de indicios, los podemos diferenciar entre asociativos y no asociativos, como los asociativos son los elementos que se encuentran en el lugar de los hechos y que guardan relación con la conducta. Entonces, lo que les decía ahorita, lo que tenga relación con la conducta que estamos investigando lo vamos a tomar como un indicio asociativo y pasa a ser un elemento material probatorio cuando le pongo el numerador. Ahí ya, digamos que se diferencia el estado procesal de ese elemento. Y esos asociativos se toman como los que tienen que ver con la conducta. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque si yo digo que en un salón de clases ocurre un tericidio, un biocidio, encontramos un canino muerto por heridas por proyectil de arma de fuego, ¿qué es lo normal que haya en un salón de clases? Sillas universitarias, hay un tablero, hay un computador, puede haber un televisor. Entonces, si yo llego y veo todo eso, no necesariamente me voy a alzar con todas las sillas, el pupitre, el escritorio, el computador. Voy a levantar y analizar técnicamente lo que tenga que ver con la conducta. Ya es otra cosa, si alguno de esos elementos está involucrado dentro de la conducta que estamos investigando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay elementos que hacen parte del paisaje natural de la escena, o sea, un salón de clases va a tener sillas. Una quebrada, un río va a tener posiblemente vegetación, va a tener rocas, va a tener agua, muchas veces puede tener basura. Entonces tenemos que tener en cuenta esa condición de que no todo lo que hay en el lugar de los hechos va a ser un elemento material probatorio. Y esos elementos asociativos se pueden tomar como determinables e indeterminables. Aquellos determinables son los que se pueden, digamos que, describir en su forma, en su estructura. Por ejemplo, un celular, se puede decir, es un dispositivo electrónico, marca tal. Eso es un elemento, un indicio determinable, porque sé que es un celular, se puede describir. Los indeterminables los podemos tomar como aquellos que se pueden describir, pero no se pueden, digamos, saber su origen o de dónde salieron o qué los compone. Si yo me encuentro, por ejemplo, una sustancia pulverulenta en un lugar de los hechos, yo no puedo de una vez decir, sin aplicar una prueba, que se trata de una sustancia en específico. Entonces lo puedo describir, pero no puedo determinar su origen. Por eso es la diferencia entre determinables e indeterminables. Ahora, una de las preguntas que, digamos, se debe tener en cuenta al momento de hacer una evaluación de una investigación es si el lugar de los hechos es siempre el mismo lugar de la diligencia. No necesariamente tenemos que trasladarnos al lugar donde en primera instancia se desarrollaron los hechos. Entonces tenemos que tener en cuenta que un lugar de los hechos puede, digamos, tener varios escenarios. Entonces, la idea no es centrarnos en uno de esos escenarios o una sola parte en la que nosotros digamos que aquí fue, sin tener en cuenta que muchas veces la construcción de un delito, digamos desde la percepción de un determinador, puede darse en muchos lugares. Para la normatividad colombiana, un lugar de los hechos es donde se presume que se cometió un hecho que presenta características de delito, es donde se planeó, donde se encontraron elementos, donde se pudo haber ocultado una persona. Entonces miren que la diferencia entre el lugar de los hechos, ya no estamos hablando de la descripción geográfica de un lugar de los hechos, como dijimos ahorita, sino donde guarde relación alguna con eso que estamos investigando. Entonces, cualquier lugar que digamos pudo haber estado involucrado de X o Y manera con una investigación o con una conducta punible puede ser determinado como un lugar de los hechos. Para eso tenemos un ejemplo aquí. Entonces, tenemos dos escenarios. Uno es un lugar de los hechos en el que tenemos una víctima sin vida que está siendo procesada técnicamente con ayuda de la Policía Nacional, y otro escenario en el que también tenemos una víctima, pero en este caso está viva. ¿Cómo podemos determinar cuál de los dos fue el lugar de los hechos primario? Podemos decir que en este lugar, en el del que tenemos a la derecha, cuando estamos con la víctima viva, ese no fue el lugar de los hechos, pero sí fue el lugar de la diligencia. ¿Por qué? Este canino fue atacado por un individuo en un lugar que no es en el que estamos. Entonces, el lugar de los hechos en este momento no es el lugar en el que estamos haciendo la diligencia. Entonces, nos trasladamos hasta el CAI donde está ubicado la víctima, que fue trasladado por la policía, y allí realizamos la diligencia, pero el lugar de los hechos, el lugar del ataque no fue ese.
A diferencia del de la izquierda, en el que la víctima ya no tiene signos vitales, ahí fue el lugar del ataque y ahí fue donde se realizó la diligencia. Entonces, mire que tenemos las dos aristas, las dos dualidades. No todo el lugar de los hechos es siempre el lugar de la diligencia, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, porque trasladaron a la víctima, no puedo realizar una inspección técnica al lugar de los hechos primario. Obviamente se puede. Muchas veces tenemos que diferenciar o dividir el equipo y las actividades dependiendo de la situación. Muchas veces pasa que atacan a una víctima, sea humano o animal, porque digamos, hay que hacer énfasis en que en este momento, para esta ponencia, vamos a equiparar los delitos contra los animales con los de los humanos en cuanto a la técnica de los procedimientos. Entonces no podemos pretender de que muchas veces los animales los atacan y los trasladan a los centros de atención médica. Entonces, vamos al lugar de los hechos sin tener en cuenta que el animal está en un centro médico. Lo mismo pasa con las personas, sufren algún atentado contra su vida y los trasladan a un centro médico en el que reciben atención, pero el lugar de los hechos sigue estando protegido. Entonces se hace la inspección en el lugar de los hechos primario, que es donde encontraron o donde se, digamos, hubo el choque en el atentado, y se traslada también después al centro médico, o sea, para atender a la persona o al animal, si es un centro médico veterinario. Ahora, el lugar de los hechos no solamente se va a, digamos, analizar llegando y ya. Como les dije, todo debe estar supervisado por una metodología investigativa. El lugar de los hechos no es la excepción. Todos los lugares de los hechos deben ser inspeccionados de manera técnica, independientemente la situación, que tengamos elementos materiales probatorios o no, porque muchas veces vamos a inspeccionar lugares de los hechos en los que no vamos a encontrar ningún elemento material probatorio o que, digamos, van a ser objeto de una reinspección. Muchas veces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la defensa también tiene acceso al lugar de los hechos. Digamos que en la parte pública, el Estado, digamos que es el dueño en primera instancia del lugar de los hechos, pero no necesariamente se hace una sola inspección. Tanto el Estado como la defensa puede ir a un lugar de los hechos 2 y 3 veces a inspeccionarlo, dependiendo de los requerimientos de la investigación. Entonces, toda esa metodología se tiene que implementar todas y cada una de las veces que nosotros estemos enfrentados a un lugar de los hechos. Entonces, consta de unos pasos que vamos a, digamos, nos van a permitir entender que un lugar de los hechos no solamente lo compone lo que nosotros vamos a ver delimitado por una cinta. De hecho, vamos a llegar al punto de entender que ni siquiera la cinta muchas veces es necesaria para nosotros poder investigar de manera física un lugar. Muchas veces también es una creencia popular de que si algo no está acordonado, no cabe dentro de la clasificación del lugar de los hechos. Y eso es algo que tenemos también que, digamos, aclarar. La observación general como primer paso en la metodología del lugar la metodología de investigación del lugar de los hechos es sensopercibir la escena. ¿A qué me refiero con sensopercibir? No solamente vamos a utilizar los ojos para ver, sino que tenemos que tener en cuenta que el lugar de los hechos es un conjunto. No solo vamos a encontrar cosas utilizando la vista, sino que también vamos a utilizar el resto de los sentidos. En lugar de los hechos lo podemos analizar de manera auditiva, vamos a utilizar el sentido del tacto, vamos a utilizar el sentido de la visión. No vamos a mencionar el gusto porque ya lo de las pruebas organolépticas, digamos que está superado en muchos casos. No voy a decir que todos porque todo puede pasar, pero eso de estar probando cosas por ahí como la creencia popular o, digamos, la experiencia policíaca muchas veces hace énfasis de probar las cosas, no es algo muy recomendable, pero sensopercibir la escena utilizando todos los sentidos, teniendo en cuenta, muy en cuenta, de que la escena es tridimensional. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en un lugar de los hechos, digamos que eso es algo que se aprende
digamos, a los golpes, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros entramos en un lugar de los hechos, tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a ver el plano horizontal. Muchas veces he visto investigadores que son clavados, así como avestruces, mirando el piso, sin tener en cuenta que el lugar de los hechos tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Por el hecho de que estamos, por ejemplo, como la foto, en un lugar de los hechos que está abierto, es un campo abierto, no solamente nos vamos a quedar centrados en lo que podemos encontrar entre la grama, entre el pantano, sino que tenemos árboles, tenemos techos, tenemos cualquier, digamos, vía que nos pueda conducir a ese lugar de los hechos, tiene que ser inspeccionada de manera técnica. Entonces, la observación general nos va a permitir no solo apreciar el lugar de los hechos dentro de la delimitación que vamos a encontrar con la cinta o con cualquier barrera que tengamos a la mano, la autoridad tenga a la mano, sino todos sus alrededores, las rutas de acceso, las rutas de escape, lugares adyacentes, lugares que tengan que ver. Entonces, la observación general nos va a permitir toda esa apreciación del lugar de los hechos como tal. La protección, aislar el entorno, aislar ese lugar del entorno que lo rodea. Lo que les decía de la cinta. La cinta no necesariamente tiene que estar en un lugar de los hechos, entonces podemos aislarlo de muchas maneras, utilizando personal. Por poner un ejemplo, en un enfrentamiento o algo, ¿cómo vamos a coordinar un área de 200 metros por 300 metros? Ese es el punto. Entonces no necesariamente tenemos que tener cinta para poder acordonar un lugar de los hechos, con tal de que se mantenga, digamos, controlado el acceso del personal a ese lugar de los hechos de manera, digamos, propicia y que funcione. No es que yo me paro aquí y pero dejo pasar a todo el mundo. La idea es que esa protección sea eficaz y que se pueda ver reflejada en la aplicación de la metodología. Entonces, esa protección de un lugar de los hechos, vuelvo a hacer el ejemplo de que independientemente que sea un humano o un animal, tiene que estar de acuerdo a lo que la necesidad de la investigación y de la escena lo requiera. Nosotros como investigadores tenemos la potestad de ampliar o reducir ese marco o ese margen del lugar de acuerdo a lo que nosotros veamos en la observación general. No es lo aconsejable nosotros llegar a, no, reduzcamos el acordonamiento. Si tenemos un acordonamiento suficiente, podemos trabajar tranquilamente con él. La observación particular, el método de búsqueda. ¿Qué es el método de búsqueda? Es la correcta, digamos, acceso al lugar que tenemos delimitado como el lugar de los hechos. No es el entorno general, como decíamos en la observación general, sino el particular, lo que nos interesa a nosotros como investigadores criminales, lo que está delimitado como área de trabajo. La observación particular consta de métodos dependiendo el lugar de los hechos que tengamos al frente. No es lo mismo hacer una inspección a lugares en un campo abierto como la fotografía, que es una zona rural, que tiene árboles, que tiene vegetación, que tiene tierra, que tiene elementos que nos pueden, digamos, camuflar o que nos pueden dificultar encontrar elementos materiales probatorios, a hacer una inspección a lugares, por ejemplo, en un domicilio, en una casa, en un edificio de 3 pisos, en vía pública, donde transitan carros, donde transitan personas. Nunca va a ser lo mismo, digamos, no podemos equiparar geográficamente o geológicamente ese tipo de lugares de los hechos en cuanto a su estructura como tal. No podemos permitirnos pensar que va a ser igual hacer una inspección en esos lugares. Entonces, esa observación particular consta de unos métodos. Dependiendo del lugar, vamos a poder utilizar un método, por ejemplo, por franjas, que es dividir el lugar de los hechos en unas franjas paralelas, por cuadrículas, cuando son campos abiertos, por ejemplo, dividir el lugar por cuadros y a cada cuadro, cada cuadrícula asignarle un investigador, por zonas, si es, por ejemplo, un inmueble, entonces cada investigador va a tener, por ejemplo, uno la cocina, uno la sala, uno la terraza, uno el baño, y se puede inspeccionar en la totalidad del inmueble, del lugar. Tenemos también el que es radial, es utilizado, por ejemplo, en explosiones, en catástrofes, que vamos a empezar desde el centro de la escena hacia afuera para poder, digamos, tener una apreciación de lo que pudo haber pasado ahí, entre otros métodos que, dependiendo del lugar, vamos a tener que aplicar para poder encontrar esos elementos materiales probatorios, para poder identificarlos. La fijación, esto es uno de los pasos más importantes dentro de la investigación criminal en el lugar de los hechos. La fijación, ¿por qué? Porque es lo que nos va a permitir perpetuar durante todo el proceso, durante todo el tiempo que sea necesario,
esos elementos que vamos a encontrar y que vamos a adicionar a la investigación. ¿De qué manera se fijan esos elementos? Se puede fijar de manera videográfica, fotográfica, topográfica y de manera narrativa descriptiva. Entonces miren que no solamente es tomar una fotografía, es que la fotografía nos muestre un contexto, que nos muestre un vínculo con el elemento, que el elemento esté vinculado al lugar y que el lugar lo podamos ubicar geográficamente o espacialmente en algún aparte del entorno que nos rodea. Entonces esa fijación tiene que ser tan precisa como técnica. En muchos casos la vamos a necesitar un poco reducida, sucinta, pero siempre con la claridad que necesite para que no vayan a haber dilaciones ni vayan a haber errores dentro de la apreciación o el análisis de esos elementos materiales probatorios. Entonces esa fijación de cualquier elemento, sea el cadáver, sea un arma de fuego, sea una soga, sea una mancha, sea un pedazo de tejido vegetal, tejido animal, lo que sea, cualquier elemento, tiene que ser fijado, no solo el elemento, sino todo el lugar de los hechos en su conjunto. La fijación topográfica nos va a ayudar aquí, vamos a levantar el plano del lugar de los hechos. Los planos pueden ser de ubicación, pueden ser de apreciación general, dependiendo de lo que necesitamos, vamos a utilizar un plano topográfico, que puede ser en planimetría, que es como si estuviéramos viendo el lugar de los hechos desde un plano elevado, o sea que no vamos a ver un plano horizontal, o si vamos a hablar de altimetría, si necesitamos determinar alturas. Entonces miren que todo eso es un conjunto de métodos que se aplicaban, digamos que generalmente en delitos contra las personas. Particularmente aquí en Colombia, desde 2016 el maltrato animal está catalogado como delito, está dentro del código penal. Entonces, al estar dentro de esa normatividad que es castigada por la ley, que tiene una pena intramural de hasta 4 años, todas esas herramientas que tengamos nosotros como investigadores, como criminalistas, todo el aparato judicial, administrativo, que estamos hablando en el caso de la institución de policía, van a utilizar las herramientas que el Estado y que las mismas entidades, por su razón de sus funciones, tengan a la mano para investigar esos elementos, y todas esas acciones contra los animales se deben implementar. No es viable pensar de que porque es un animal, entonces el lugar de los hechos no merece ser fijado, no merece un plano, no merece que los elementos materiales probatorios se embalen debidamente, solamente porque es un perro, entre comillas. Esa acción, lo que vamos a ver más adelante, lo voy a explicar un poquito más, esa acción que empezó con ese perro puede terminar en cosas aún mucho más graves y mucho peores, y no solamente contra más animales, sino contra las personas. Entonces eso es lo que se tiene que apuntar. Ese término de one violence que tanto se ha acuñado y que el doctor Julio Aguirre también ha mencionado, la violencia es una sola, lo único que cambia es el receptor, lo mismo la criminalística es una sola, se puede aplicar tanto a humanos como a animales, entonces tenemos que tener en cuenta eso. La recolección, embalaje y rotulado de los elementos materiales probatorios es un paso súper importante, ya que dentro de esta está, digamos, un paso que nos va a permitir a nosotros utilizar ese elemento de manera correcta, porque durante la recolección, que es, digamos, levantar un elemento material probatorio de la manera correcta, es donde nosotros podemos alterarlo, podemos destruirlo muchas veces por mal manejo. En el embalaje lo mismo, si nosotros ubicamos un elemento material probatorio en un contenedor que no sea apropiado para su naturaleza, podemos estar afectando esa capacidad demostrativa de la que tanto les he hablado. El rotulado de ese elemento material probatorio nos va a permitir saber la información básica de ese elemento, quién lo encontró, dónde lo encontró, qué es. El rotulado, estoy hablando de esa ficha en el que va a estar presente la información de ese elemento, que va a estar embalado, que va a estar dentro de un contenedor sellado, por lo que no vamos a tener acceso visual a él, pero con ese rotulado que es primordial vamos a saber de qué se trata y qué podemos tener dentro de ese contenedor. Entonces esa preservación y esa identificación de esos elementos es primordial dentro de la investigación del maltrato animal. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos hace un rato de que las mismas acciones que se pueden cometer contra los animales se pueden equiparar con las que se realizan contra las personas. Esos mismos elementos, si yo
encuentro un lugar de ocios en el que una persona fue, digamos, víctima de un ataque con un arma cortopunzante. Ese elemento puede quedar con rastros de ¿qué? De tejido, de sangre, de mismos elementos que tenga el agresor. La misma cosa puede pasar con un perro. Si a un perro lo apuñalan, el cuchillo va a quedar con sangre, va a quedar con tejido, puede quedar con huellas del agresor. Entonces, es ahí donde radica esa ponderación, esa equiparación de las técnicas en cuanto a la investigación del maltrato animal se refiere, que no porque sea un animal va a ser más fácil. La misma técnica, la misma cosa puede pasar con un elemento material probatorio mal trabajado en un delito contra las personas que contra un animal. Entonces, tenemos que tener eso claro. El envío, el transporte y la custodia. De esos elementos materiales probatorios, después de que nosotros estamos en el lugar de los hechos, que ya tenemos todo recolectado, debidamente embalado, vamos a trasladarlos a donde tengan que trasladarse, sea un almacén de evidencias o sea un laboratorio. El laboratorio que les decía, dependiendo la naturaleza del elemento material probatorio, la capacidad demostrativa que creamos que puede aportarle a la investigación y el análisis específico que necesitamos hacerlo, lo vamos a enviar al laboratorio. Obviamente con una lógica. Si necesitamos un arma de fuego que tiene capacidad demostrativa tanto por el hecho de ser un arma de fuego para determinar su actitud de disparo, como, digamos, huellas o elementos materiales probatorios de origen lofoscópico, tenemos, entre comillas, dos capacidades demostrativas de un solo elemento. Entonces no puedo primero mandarlo, por ejemplo, al laboratorio de balística, donde probablemente o más fácilmente se puede perder el elemento material probatorio de origen lofoscópico y después mandarlo con la intención de que le realicen dicho examen. Entonces, la idea es mantener también una secuencia lógica en el tratamiento de los elementos materiales probatorios. Primero mandarlo a lofoscopia para que levanten las huellas y después de ahí mandarlo a balística para que realicen todas las pruebas de actitud de disparo. No solo con eso, sino con cualquier elemento que nosotros determinemos en el lugar de los hechos que capacidad demostrativa nos puede brindar para la investigación. La custodia, lo que les decía ahorita, la trazabilidad, todas las personas que tuvieron en cuenta o que tuvieron contacto con ese elemento material probatorio. Para eso la custodia, entre menos personas, va a ser, digamos, más difícil que el elemento sufra alteraciones, menguaciones o cualquier situación que pueda poner en peligro esa capacidad demostrativa. No tanto estamos hablando de la integridad física. Eso, por ejemplo, en el caso colombiano, o sea, en el anterior manual de cadena de custodia se hablaba mucho de la integridad física del elemento como tal. Se cuidaba mucho esa parte íntegra de que el elemento no subiera pérdidas estructurales. Ahora estamos hablando de capacidad demostrativa, es un avance gigantesco, porque no solamente estamos, obviamente hay que tener en cuenta que un elemento material probatorio se tiene que cuidar y para eso se tiene que tratar de la manera correcta para que no sufra alteraciones estructurales. Pero la capacidad demostrativa es lo que más nos importa a nosotros y lo que debe importar en cualquier contexto. Entonces, es algo que es un muy buen avance en cuanto a la apreciación de un elemento material probatorio puede aportar con una investigación. Ahora, digamos que hasta aquí estábamos haciendo un contexto, una contextualización de lo que es la criminalística, la investigación criminal, para que entendamos de qué los crímenes o las actuaciones en contra de la integridad física, emocional de los animales se puede equiparar de manera técnica, vuelvo a repetir, con lo que pueda pasar contra los animales, contra las personas, perdón. Hasta aquí era una contextualización, un plano general, para que estemos, digamos, en el mismo tono, en el mismo ámbito. Ahora, vamos a empezar a hablar de los principios de la criminalística. Desde aquí vamos a empezar a mirar de que la criminalística, y es aquí donde voy a hacer énfasis en que la criminalística es una sola. Lo único que cambia es el receptor y la forma en la que se van a dar los hechos, porque una vez van a ser con personas y otra va a ser con animales. Tenemos, por ejemplo, aquí un lugar de los hechos, hace parte de una de las fotografías que les mostré hace un rato, en el que un canino fue víctima de un ataque por arma cortopunzante por agredir a otro canino. Este canino hacía parte de la fauna comunitaria, o sea, la fauna que vive dentro de una comunidad, pero que no tiene un dueño específico. Este canino murió en vía pública, ahí donde están, y se le trabajaron con
todos los protocolos al caso que dicta la ley, como si fuera una persona la que estuviera ahí tirada, por decirlo, digamos, más puntualmente. No estoy equiparando animales y personas, estoy equiparando la técnica y los procedimientos. Se hizo el acordonamiento, se llamó al primer responsable que hizo la verificación y se dio aviso a la autoridad competente. En este caso, la Inspección de Policía de Protección Animal fue la que atendió este caso con todos los protocolos necesarios para que esta actividad pueda llevar un curso procesal adecuado y dentro de la legalidad para poder introducir elementos materiales probatorios e información que nos pueda ayudar a dar con el paradero si es el caso, o a enjuiciar o a demostrar la responsabilidad de alguien en este hecho. Entonces es aquí donde los principios de la criminalística los vamos a equiparar tanto en crímenes contra los animales y crímenes contra las personas. Ahora, el principio de uso. ¿Qué es el principio de uso? Es cuando tenemos que tener en cuenta, vamos a hablarlo en lo más sencillo que se pueda. Si yo utilizo algo, ese instrumento va a generar una reacción, va a generar un resultado. Ese es el principio de uso, la instrumentalización de lo que yo tenga a la mano o de lo que tenga un individuo a la mano para cometer el hecho que revista características del delito. No estoy hablando solamente de cosas físicas, de armas de fuego, cuchillos, palas, las mismas extensiones corporales, porque hay que ser realistas. Muchos de los casos que nosotros atendemos de maltrato animal están, digamos, equiparados porque se puede hacer una singularización de que son propiciados los golpes o las heridas por las extensiones corporales de las personas, puños, patadas, rodillazos. Muchos de los casos tienen ese componente. Entonces, podemos también aplicar el principio de uso aquí. ¿Qué tipo de resultado puede arrojarnos un ataque hacia un canino, hacia un gato, hacia un ave, si yo, por ejemplo, le aplico la fuerza de mis puños o la fuerza de mis patadas? ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, que yo le pegue un palazo, un escobazo o un puño? El principio de uso es la instrumentalización. Esto también se convierte en un arma, en un instrumento para poder agredir a los animales. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso también pasa con las personas. Yo, una persona, ¿cómo la puedo agredir si no tengo un arma a mi alcance? Con la extensión corporal. Entonces, a una persona también le puede ocasionar el mismo tipo de lesiones que a un animal. Obviamente hay que tener en cuenta la relación de que los animales muchas veces pueden tener un cierto tipo de resistencia más elevada que los humanos en cierto tipo de circunstancias, pero básicamente podríamos empezar a hablar de que es una situación, entre comillas, igual. El principio de producción, lo que les decía ahorita, el resultado de esa ejecución. No estoy hablando de la instrumentalización como tal, de que yo le pego un puño a alguien y le reviento la boca. El principio de producción es lo que genera la acción delictiva. Entonces, el principio de producción podemos ejemplificar de la siguiente manera. Si yo planeo atacar el perro de mi vecino y lo logro, digamos que con un proyectil de arma de fuego desde mi balcón, el principio de producción, ¿cuál es? El principio de que yo implementé una acción o un plan para ejecutar mi intención. ¿El resultado de esa ejecución cuál es? La muerte del animal. Entonces, el resultado de lo que yo quise hacer es el resultado de las intenciones que yo tenía. Entonces, podemos empezar a hablar de que la producción es lo que yo quiero generar con la implementación de un plan de acción para poder lograr un objetivo. Entonces, el principio de la producción es lo mismo. Principio de intercambio. Este es uno de los más, digamos, famosos, entre comillas, de lo que a investigación criminal y judicial se refiere. El de que todo contacto deja huella. Cualquier cosa que yo tenga
en mi corporalidad, y no solo en mi corporalidad, sino en mi indumentaria, puede quedar en el lugar de los hechos y viceversa. Cualquier cosa que haya en el lugar de los hechos puede quedar en mí. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que nos va a servir para ligar, para vincular a alguien o también para desvincularlo de que estuvo presente en el lugar de los hechos. No solamente vamos a hablar de cosas que estén, digamos, como accesorios dentro de mi indumentaria o que estén sueltas en el lugar de los hechos. También puede ser resultado de la producción, la ejecución y el uso de instrumentos dentro de esa actividad criminal. Me explico. Si yo tengo un bate y en ese momento estoy atacando un animal, por efecto del uso de ese bate se produce una herida. Mire, vamos en uso y producción. El uso de ese bate produce una herida en el animal, la cual genera una salpicadura de sangre y cae en mi ropa o en mi brazo, lo que sea. Yo me voy de ese lugar de los hechos. Ese elemento que se produjo por el uso de ese instrumento en el lugar de los hechos para cumplir con esa actividad criminal, generó un elemento que yo me llevé del lugar de los hechos. Pongámoslo en otro contexto. Ahora yo dejo algo de mí en el lugar de los hechos, como puede ser, por ejemplo, sudor, muchas veces, huellas, se me cae un zapato, por ejemplo, como el que tenemos aquí en la fotografía, una persona que le dio muerte a un animal y, digamos, en su intento de huida, deja atrás su pieza de vestimenta, este zapato de caucho. ¿Qué capacidad demostrativa nos puede entregar este elemento? Podríamos mirar si tiene, por ejemplo, células epiteliales, tiene huellas, tiene algún tipo de fluido. Todo lo que nosotros podamos creer que capacidad demostrativa puede aportar ese elemento, lo tenemos que tratar de la manera correcta para que el análisis científico pueda demostrar que efectivamente ese elemento material probatorio hizo parte de alguien que está involucrado en la investigación o en la conducta que estamos investigando. Correspondencia de características, lo que les decía ahorita, ahora le estoy complementando con el cadáver que está vinculado a la fotografía que les mostré anteriormente. El contexto del caso es el siguiente: este canino fue muerto, le quitaron la vida, fue arrojado a una zona rural por la que corría un río. Aquí en Colombia se les llama quebradas, y en la mayoría de los casos están también llenas de basura y tienen otros elementos que no son, digamos, naturales de un paisaje, digamos, tan verde como lo puede ser una ribera de un río. Este canino fue encontrado envuelto en un costal, en bolsas, y al lado de este encontramos una bolsa de basura que al abrirla nos arroja este resultado que está marcado con el elemento material probatorio número 2. La correspondencia de las características es la siguiente: un elemento que se pueda cotejar con otro como resultado de una misma acción. Este canino, la investigación arrojó que fue muerto por su propietario utilizando su propia correa, su propia trailla. En un intento de evadir a las autoridades, el propietario, después de arrojar al canino al botadero de basura, pica o corta la trailla o la correa del animal, la empaca en la basura y la tira con, digamos, no sé si podemos tomarlo como mala suerte o falta de planeación o algo, que la tira junto al cadáver o en el mismo sector. Al nosotros identificar ese tipo de elementos como asociativos que nos puede indicar que hacen parte de la misma conducta, abrimos la bolsa, encontramos la correa, se cotejó con las heridas que tiene o con las marcas que tenía el cadáver, al igual que con la información que teníamos obtenida anteriormente antes de entrar a la ejecución de la metodología del lugar de los hechos, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta también la información que nos dan antes de entrar o llegar al lugar de los hechos para poder cotejarla, digamos que de manera virtual con lo que vamos encontrando en el lugar de los hechos. Entonces, al cotejar las marcas del cadáver con las patrones o con la estructura de la correa, se determinó que encajaban completamente, además de que no sé si alcanza a apreciar, la correa tiene rastros de pelo, ese material fibroso, piloso, se cotejó con el del animal, arrojando una uniprocedencia. Podríamos inferir, digamos que a simple vista, que tiene pelo blanco, puede ser del animal, pero como les dije, todo tiene que surtir
un efecto, un proceso científico para poder, mediante una base de opinión pericial, digamos, identificar y decir con bases que efectivamente esos pelos o ese material piloso que se encontró en la correa son pertenecientes al cadáver que tenemos al lado derecho. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta la definición de la correspondencia de características. Principio de reconstrucción, la hipótesis. Todo lo que los elementos materiales probatorios, la información legalmente obtenida, todo lo que nos arroje la investigación como tal en todos sus momentos procesales, nos va a permitir reconstruir. Muchas veces en papel, muchas veces hay que ir al lugar de los hechos y reconstruir de manera física como tal los hechos. No es que vamos a matar otro perro, sino que vamos a identificar, por ejemplo, posicionamiento víctima-victimario, vamos a intentar reproducir los resultados de la ejecución del uso de los instrumentos con los que se cometió la conducta punible. Entonces, el principio de reconstrucción es esa hipótesis que nosotros vamos a recrear con bases, no es solamente que yo pienso o nosotros pensamos, es con bases en lo que los elementos materiales probatorios nos van a dar para que la investigación pueda tener, digamos, una dirección, para no estar en dualidades de si o si no, si me voy por aquí, si me voy por allá. La idea es que la investigación esté estructurada de manera que se pueda sopesar y se pueda acreditar cada una de las actuaciones dependiendo de la capacidad demostrativa que nos hayan arrojado cada uno de los elementos materiales probatorios. Principio de probabilidad, el cálculo del resultado. Entonces, ahora tenemos que entrar a mirar de que si los pasos o las actuaciones que se implementaron para cometer la acción criminal fueron suficientes para causar el resultado. No es que vamos a entrar a tipificar algo aquí, digamos, hablando en un término más jurídico, de que si sí o si no se cometió un delito y si alguien es culpable o no, sino de que los alcances de esas acciones pudieron alcanzar el objetivo, hablando dolosamente, ¿cierto? Porque tenemos que tener en cuenta que hay delitos culposos. Si vamos a hablar de un delito doloso, tenemos que hablar de intención. Entonces, si las acciones que ese individuo tomó dolosamente, intencionalmente, con el fin de causar un daño, fueron suficientes para causar el resultado que se esperaba. Ahí es donde recae ese principio de probabilidad, calcular el resultado de todas esas acciones. Esta fotografía pertenece a un caso contra un humano, más puntualmente una niña, que vamos a ver más adelante cuando hagamos ya el paralelo de casos ya más gráficos en cuanto al maltrato animal y delitos contra la vida e integridad física de las personas. Este caso es, digamos que, arroja el resultado de las acciones que implementó esa persona contra la niña. Más adelante se van a dar cuenta qué contienen esas bolsas, pero van a entender eso que les acabo de decir del cálculo del resultado. El resultado de esa persona se vio materializado con lo que se encontró en esas bolsas y que fueron marcadas con el elemento material probatorio número 2. El principio de certeza, análisis cualitativo y cuantitativo. Entonces es aquí cuando nosotros podemos decir o afirmar con bases científicas y después de un análisis de cantidades y cualidades de que efectivamente un delito se cometió de tal forma y se generó un resultado específico. Entonces no vamos a entrar en elecciones de hipótesis o de teorías que pueden estar demarcadas por dualidades, sino que vamos a ceñirnos a una hipótesis en la que con base científica podemos afirmar efectivamente que una acción se pudo haber visto reflejada con el resultado, sea positivo, sea negativo, pero que efectivamente se causó. Y vamos a poder tomar una decisión ajustada a derecho, no nosotros, sino las personas encargadas de administrar la justicia, que con el trabajo de nosotros como investigadores y el de ustedes como médicos veterinarios, que van a permitir, mediante sus análisis científicos, que esos elementos materiales probatorios, hablando del ámbito del maltrato animal, puedan darle luces a esas personas que administran justicia para tomar una decisión lo más ajustada a derecho posible. Ahora, gráficamente vamos a hablar y vamos a resumir todo lo que les he venido hablando durante este rato. Voy a
tratar de hacer la advertencia de que las imágenes que vamos a ver a continuación son de casos reales. Traté de, digamos, ponerlas lo más apto posible para no herir susceptibilidades. No son imágenes que van a ser súper perturbadoras, tomando el hecho de que esto es un curso forense y sabemos que uno de los objetos de trabajo de nosotros es la muerte, no solo de animales, sino que también hay fotografías de humanos. Entonces vamos a hacer el paralelo de esas escenas con humanos, atendiendo los principios que les acabo de mencionar. Entonces vamos a entender un poquito más ya visualmente a lo que me referí con todo lo que les dije anteriormente. Entonces, miren el tipo de herida, perdón, que se le pueden ocasionar a un animal, digamos, en un intento doloso por causarle daño a su integridad física. Los mismos elementos materiales probatorios que podemos encontrar en un caso en el que aquí le atacan un canino con un arma corto contundente, podemos encontrarlo en un caso en el que una persona también fallece por las mismas lesiones. No estoy hablando de ubicaciones, sino por la misma ejecución, por el mismo elemento, agente lesionante utilizado en ambos casos, porque en ambos fueron elementos corto contundentes. Entonces no es decir de que va a ser más fácil investigar el caso del canino que el caso de la persona, porque no lo es. Tenemos todas las cualidades compartidas en ambos casos. Tenemos que mirar qué tipo de arma, qué fuerza se infringió. Digamos que de pronto el miembro dominante de la persona que le infringió las heridas tanto al canino como a la persona para poder ubicar, digamos, un posicionamiento víctima-victimario. Tenemos que tener en cuenta el contexto, tenemos que tener en cuenta la retracción de tejidos para mirar si fueron post-mortem o pre-mortem. Todo ese tipo de cosas, miren que son iguales, están en el mismo nivel de análisis que cualquier otro delito. Entonces, no es decir que porque es un perro, porque es un gato, va a ser mucho más fácil, ¿no? Es donde tenemos que darnos cuenta que el maltrato animal puede desencadenar muchas otras cosas. Lo que una persona sea capaz de hacer en un animal, digamos que la experiencia y el contexto que me ha tocado y que nos ha tocado muchas veces a nosotros ver es que si una persona es capaz de hacerle algo a un animal de esta manera, fácilmente en un estado de rabia, por ponerle un poquito más de complica la cosa, puede llegárselo a hacer una persona. No necesariamente pues tiene que estar súper enojado. Hay personas que definitivamente pueden causar daño de una manera muy fácil, pero el maltrato animal puede ser desencadenante de muchas otras conductas contra las personas y contra los mismos animales. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que el maltrato animal no es una cosa que podamos tratar fácil, que no se le tenga que dar la rigurosidad que necesita. Aquí otro ejemplo del mismo caso, del mismo animal y el mismo caso de la fotografía anterior, porque en este caso murieron aproximadamente 5 personas en el mismo hecho, bajo las mismas circunstancias y con las mismas herramientas utilizadas. Entonces, podemos denotar dolo, digamos que a simple vista, sin entrar a juicios de valores, un dolo, una intención de hacer daño, tanto en el animal como en la persona. En el animal por el número de heridas y por la locación de las heridas, en la persona por la locación y por el contexto de la escena que vamos a ver a continuación. Entonces el dolo se puede tomar igual, es la misma cosa, la misma intención que tengo yo de hacerle daño a un animal la tuvo la persona que hizo esto contra la señora y contra el resto de personas que están en el lugar de los hechos. Entonces el dolo es equiparable, es la misma cosa. Entonces las técnicas tienen que ser iguales, no podemos permitirnos pensar, y va a ser digamos, la frase más repetitiva en esta charla, de que porque es un delito contra un animal se tiene que pensar que puede ser más fácil de investigar, porque no lo es. Agentes lesionantes. La lesión que tiene este canino, agentes cortopunzantes, cortocontundentes, son las mismas herramientas que se pueden utilizar en el delito contra una persona. Es el delito que les mencioné ahorita. Una persona lesiona a una menor de edad con esta herramienta. Es una herramienta que cualquier otra persona también puede utilizar para ocasionarle una lesión o un daño a un animal. Entonces miren que los agentes lesionantes siguen siendo los mismos, la misma cosa que podamos equiparar en cuanto al procedimiento de lesión o de la acción punible contra personas y contra animales.
disculpen si la imagen es bastante cruda, podemos volver a hablar de dolo. Esta persona que le hizo esto a esta niña, el dolo en solamente la fotografía, sin ver el contexto de la situación, es evidente. El solo hecho de desmembrar y retirar tejidos, lo que había en la bolsa anteriormente que les mostré era el tejido de la niña que estaba siendo vaciado por el inodoro. Entonces se encuentra un dolo y una intención de evadir las autoridades. El mismo dolo que se puede encontrar también con el caso del canino. El dolo de yo o la persona que está haciendo esto pienso que tengo que quitarle la vida a este canino, o es mi intención. Lo mismo pasa con la niña. Entonces miren que tanto herramientas como intenciones, como locaciones, como lugares, como elementos materiales probatorios se pueden equiparar tanto en delitos contra las personas como en delitos contra los animales. Entonces es aquí cuando la criminalística va a tomar su protagonismo, cuando va a tomar su posición y va a permitir que todos esos análisis, todos esos elementos materiales probatorios se puedan manejar de la misma manera y que se puedan llegar a resoluciones ajustadas a derecho en todos los casos. Esta es una escena de otro caso, la que tenemos a la derecha, las dos fotos de la derecha, las dos fotos de la izquierda son del mismo caso que hemos venido analizando, pero miren la violencia que se denota en ambas escenas, la violencia, el desorden, se puede apreciar en ambas escenas. En el caso del canino, que son las dos fotografías que tenemos a la derecha, alguien le quita la vida a un canino mediante la utilización de un cordón, de un computador, de un televisor, perdón. Quita el televisor de manera violenta, arranca el cable, el del computador también, y le da muerte al canino colgándolo. Pero sin embargo, miren el desorden y la violencia que se puede notar en la misma escena. Se quiebra el vidrio del ventanal, hay heces, hay sangre del canino, hay sillas volteadas, hay una cortina en el piso. Lo mismo en la escena con las personas. Hay sillas, hay desorden. Se puede, digamos, evidenciar una confrontación física durante la comisión del hecho. En el caso del canino se encontraron drogas, se encontraron preservativos utilizados, se encontraron armas cortopunzantes, además de que el resto de la casa estaba totalmente desordenada. Y esta es la escena donde está el canino. El dolo que se puede evidenciar también, lo mismo que les digo, las mismas herramientas que puede utilizar una persona para lesionar a otra, para lesionarse a ella misma, se pueden utilizar para hacerle daño a un animal. Una silla para colgar, para poder alcanzar la viga del techo, colgar al canino y realizar el resultado muerte. El canino se encuentra rodeado de sangre, rodeado de heces, con el cable del computador y del televisor amarrado al cuello. ¿Qué podemos equiparar aquí? Podemos equiparar la intención, lo mismo que les he venido diciendo, y la utilización de elementos como lo mencionados en los principios de la criminalística, el principio de uso de producción, uso de elementos, producción de un resultado, la hipótesis que nosotros podemos empezar a mirar después de ver este hecho, podemos empezar también a crearnos nuestra propia teoría del caso, que va a estar basada en los elementos que vamos a tener a continuación y durante todo el proceso. Esto era lo que tenía para decirles hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tengamos tiempo también para preguntas. Cualquier duda puede ser resuelta. Este es mi correo. Podemos seguir a Animal Defense y Medicina Veterinaria Forense en Instagram y en Facebook con esos nombres. Y muchas gracias a ustedes por la atención dispensada.